Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda César González, profesor de Economía para no economistas. Hoy vamos a empezar con el análisis de mercado y su contabilidad nacional. Básicamente, para explicar el mercado, ¿no? El mercado, como ven en la presentación, es cualquier institución, mecanismo o sistema que pone en contacto a compradores y vendedores y facilita la formación de precios y la relación de intercambio, ¿no? Ya sea en cualquier tipo de agente económico, ¿no? Y pues vamos a ver también sobre la competencia, que hay mercados competitivos y no competitivos, ¿no? Tenemos la competencia perfecta, mercados no competitivos como el monopolio, el oligopolio, y más o menos entenderán en qué tipo de mercados nosotros nos encontramos, ¿no? O qué mercados podemos encontrar en el día a día. Por ejemplo, imaginemos pues si hablando de un mercado perfecto, ¿no? Imaginemos si la estación de servicios de a ver, de una comunidad incrementa, por ejemplo, un grifo incrementa en 20% el precio de la gasolina, la cantidad de gasolina que, que va a vender, pues va a sufrir una caída, ¿no? Ya que pues los clientes, como hemos visto a lo largo de las dos primeras clases, van a preferir cambiar de gasolina, ¿no? Van a preferir irse a otro grifo, ya que su grifo donde siempre compraba subió sus precios en un 20%, ¿no? Entonces, por otro lado, si la empresa que abastece de agua a la ciudad incrementa un 20% el precio del agua, esta solamente va a disminuir una pequeñita variación, ¿no? En la cantidad de agua vendida. Entonces, las personas, qué sé yo, regarán su jardín menos, van a comprar mangueras más eficientes, pero definitivamente vamos a tener una dificultad en reducir, ¿no? De manera drástica el consumo de agua, ¿no? Y difícilmente vamos a encontrar otro proveedor. La diferencia entre el mercado del agua y, por ejemplo, qué sé yo, el pan, ya, por ejemplo, el agua y el pan es muy evidente, ¿no? Muchas empresas venden pan en el mercado, pero solo una provee el agua, ¿no? Entonces, como podría esperarse, la diferencia en la estructura del mercado va a determinar las decisiones sobre las cuales fijamos los precios, ¿no? Y el nivel de producción que toman las empresas que operan estos mercados dependiendo del tipo de mercado en el cual uno se encuentre, tanto como empresario va a haber un esquema diferente de qué pricing o qué fijación de precios establecer, ¿no? Ya depende de la sensibilidad y de la elasticidad, ¿no? Que puede encontrar en sus precios, ¿no? Lo que usualmente hacen las empresas, pues es eh, ante un cambio en el precio, ven el impacto que tiene en la cantidad demandada, ¿no? Para diferentes productos. Y eso es lo que sucede en la economía, pues, también, en el día a día, ¿no? Sube el precio en la canasta básica, por ejemplo, ahora con la inflación. Sube el precio de ciertos productos, tenemos que priorizar el consumo de los más básicos y dejar de lado, pues, los secundarios. Sucede lo mismo. Entonces, más adelante también vamos a estudiar el precio vamos a estudiar cómo la empresa puede influir en el precio de mercado del bien que vende, ¿no? Cuando puede influir en el precio, se dice que tiene un poder, ¿no? Un poder de mercado. También vamos a ver la poca capacidad que tiene el consumidor para poder influir en el mercado, como la mucha capacidad que también puede tener. Vamos a ver el análisis de las empresas competitivas. Vamos a ver las curvas de oferta que están estrechamente relacionadas con los costos de producción de las empresas. Algo menos evidente es la pregunta sobre cuál de todos los costos de una empresa, ya sea fijo, variable, promedio, marginal, es el más importante para tomar, para las decisiones de producción, ¿no? Entonces, todas estas medidas, de cierta manera, toman un rol importante, ya sea en el mercado, ¿no? En el mercado, en el precio, en cuánto se produce, cuánto van a vender,
y cómo estas medidas se interrelacionan entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué es un mercado competitivo, no? Un mercado competitivo, pues es, por ejemplo, ya que vimos que la meta aquí es estudiar cómo las empresas toman decisiones, ¿no? Relacionadas con la producción. eh, Como introducción, pues, puedo empezar brindando el significado de competencia en un mercado competitivo, ¿no? Algunas veces llamado mercado perfectamente competitivo, ¿no? Esta tiene dos características principales, ¿no? Existen muchos compradores y muchos vendedores en el mercado. La segunda es que los bienes ofrecidos por los diversos vendedores son básicamente los mismos. Entonces, como resultado de estas condiciones, las acciones de un solo comprador o vendedor en el mercado va a tener un efecto insignificante en el precio de mercado, ¿no? Ya que cada comprador y vendedor en el mercado tiene un, pues, cada comprador y vendedor toma el precio, ¿no? Toma el precio del mercado como dado. Por ejemplo, consideren el mercado de la leche. Por ejemplo. Ningún comprador de leche por sí solo puede influir en el precio de la misma, ¿no? Porque cada comprador adquiere una pequeñísima cantidad en relación con el tamaño del mercado. De la misma manera, cada productor tiene el control limitado sobre el precio porque muchos vendedores ofrecen este producto, ¿no? Bueno, ahora pues nos encontramos con las marcas súper grandes que adquieren la leche, ¿no? Pero anteriormente, o tomando otro producto como el pan nuevamente, ¿no? Esencialmente idéntico, ¿no? Esto porque cada vendedor de pan puede vender todo lo que quiera al precio del mercado. Y este precio se determina por el mismo, por los mismos compradores y por los mismos vendedores, ¿no? Entonces no va a tener razones para cobrar menos ni para cobrar más. Entonces los compradores, si que vendes más, tienes 5 panaderías alrededor de 100 metros en tu casa, vas a elegir las que usualmente te cobren más, ¿no? Te cobren menos, perdón. Las que aumentan su precio de golpe, definitivamente van a tener una disminución en sus ventas, ¿no? Entonces, compradores y vendedores en mercados competitivos deben aceptar el precio que el mercado determina, y por lo tanto se dice que son tomadores de precios, ¿no? Entonces, además de las dos condiciones anteriores para la competencia, se puede agregar una tercera, ¿no? Que a veces se piensa que caracteriza los mercados perfectamente competitivos. Recuerden que en un mercado competitivo, perfectamente competitivo, hay muchos compradores y muchos vendedores, ¿no? Entonces, otra característica que se puede agregar es que las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado, ¿no? Por ejemplo, cualquiera puede decidir iniciar una empresa de una panadería, ¿no? Y cualquier panadero puede dejar de su panadería en cualquier momento, ¿no? Entonces, la industria de los panes, de las tiendas de panadería, satisfacen esta condición, ¿no? Una buena parte del análisis de las empresas competitivas no requiere este supuesto de libre entrada y salida, ¿no? Porque esta condición no es necesaria para que las empresas sean tomadores de precios, ¿no? Sin embargo, como se puede ver también, si hay libre entrada y salida en el mercado competitivo, esta puede resultar una fuerza muy importante, ¿no? Que va a contribuir a establecer un equilibrio a largo plazo, ¿no? En el mercado. Entonces, los ingresos de una empresa competitiva, una empresa que opera en un mercado competitivo, como muchas otras empresas en la economía, van a tratar de maximizar sus beneficios, ¿no? Recuerden racionalmente, como hemos visto en las clases anteriores, ¿qué busca la empresa? Maximizar sus beneficios económicos. ¿Y qué busca el consumidor? Maximizar su satisfacción, ¿no? Entonces, por el lado de la empresa, ¿no? Entendiendo como ingresos totales menos costos totales, vamos a considerar los ingresos de una familia, de una empresa competitiva, ¿no? Entonces, tenemos una empresa que se llama Camex, por ejemplo. Camex produce una cantidad de leche Q, que ven en la tabla ahí, y vende cada unidad al precio de mercado P, ¿no? Entonces, los ingresos totales de Camex son P por Q. Por ejemplo, si un litro de leche se vende a $6 y Camex vende 1000 litros, los ingresos totales van a ser $6000, ¿no?
Entonces, debido a que Camex es una empresa pequeña, comparada con el mercado mundial de leche, toma el precio dado por las condiciones de mercado, ¿no? Esto significa, en particular, que el precio de la leche no depende del número de litros que Camex produce y vende, ¿no? Si la empresa incrementara la cantidad de leche que produce a 2.000 litros, el precio de leche seguiría siendo el mismo, ¿no? Y los ingresos totales serían de $12.000. Como resultado, los ingresos totales son proporcionales a la cantidad producida. Esta tabla muestra los ingresos de Camex, ¿no? La Camex lechera. Entonces, las primeras dos columnas muestran la cantidad de producción de la empresa y el precio al que vende su producto. La tercera columna viene a ser los ingresos totales de la leche, de Camex, ¿no? La tabla supone que el precio de la leche es $6 por litro, por lo que los ingresos totales son $6 multiplicado por el número de litros, ¿no? Así como hemos visto, y para entender pues qué indican estos conceptos, podemos considerar dos preguntas, ¿no? ¿Cuánto ingreso recibe la empresa por un litro de leche? ¿Y cuánto ingreso adicional recibe la empresa si incrementa su producción de leche 1 litro? Justamente el rango, el ingreso promedio y el ingreso marginal, ¿no? Es lo que responden estas dos preguntas, ¿no? La cuarta columna de la tabla muestra el ingreso promedio, el cual pues es los ingresos, esa de la tercera columna, dividido por la cantidad producida de la primera columna. Entonces el ingreso promedio te va a indicar cuánto recibe de ingreso una empresa por unidad vendida. Entonces podemos observar que el ingreso promedio es igual a 6, que es el precio de 1 litro de leche. Y esto pues ilustra una lección general que se aplica no solo a las empresas competitivas, sino también a otras empresas, ¿no? El ingreso promedio son los costos totales dividido por la cantidad, ¿no? Por lo tanto, para todas las empresas, el ingreso promedio es igual al precio del bien. La quinta columna muestra el ingreso marginal, que es el cambio en los ingresos totales originado por la venta de cada unidad adicional de producción. Entonces, en la tabla, el ingreso marginal es igual a 6, el precio, que es el precio de 1 litro de leche, ¿no? Entonces, este resultado ilustra una lección que se aplica solo a empresas competitivas. Eso solo sucede en un mercado competitivo. Los ingresos son P por Q, donde P es fijo para una empresa competitiva, por tanto, Q, que es la cantidad aumentada, la cantidad demandada, aumenta una unidad. Entonces, los ingresos totales aumentan P unidades monetarias, ¿no? Entonces, para las empresas competitivas, el ingreso marginal siempre va a ser igual al precio del bien. Pero eso no sucede en todos los mercados, porque nosotros no nos encontramos en un mercado perfecto, ¿no? A ver, entonces vamos a ver ciertas características de los mercados. Por ejemplo, en la competencia perfecta, tenemos que las empresas no pueden influir en el precio, son precios aceptantes. Recuerden que hay muchas empresas vendedoras, cada una vende una cantidad pequeña del total. Los productores son idénticos, son homogéneos, no se pueden diferenciar unos de otros. Por eso resalto, por ejemplo, el tema de una panadería, ¿no? Casi todos son homogéneos. No hay barreras de entrada, puedes salir y entrar en cualquier momento. Hay información perfecta, todo el mundo conoce todos los productos y sus precios en un mercado. Sin embargo, vamos a ver en lo que realmente nos encontramos, ¿no? En una competencia imperfecta. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Las empresas sí influyen en los precios, ¿no? Hay menos empresas, por lo que venden una mayor cantidad del total. Las empresas buscan diferenciar sus productos, ¿no? En un mercado, siempre nos encontramos en una competencia imperfecta, casi ya si vamos a un tema de panes, ya hay panaderías más especializadas, pastelerías, ¿no? Que buscan diferenciar sus productos y por lo tanto pueden encontrar precios más altos y márgenes más altos también. En la competencia imperfecta también hay barreras de entrada, hay restricciones legales, diferenciación y costes altos para empezar empresas, ¿no? En algunos países. Y la información es imperfecta, ¿no? Es imposible conocer todos los productos y precios de un mercado.
Entonces, en la competencia perfecta se puede ver la ineficiencia, ¿no? Las empresas van a priorizar tener los costes más baratos. En cambio, en la competencia imperfecta se va a ver una ineficiencia, ¿no? Ya que las empresas pueden influir en el precio. Puedes ponerlo el precio que guste para los consumidores, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí se empieza a ver lo que es la ineficiencia. Entonces, aquí son los factores que suelen impedir que se incorporen a la industria. Tenemos, por ejemplo, hablando ya del monopolio, ¿no? Ahí ya es un tipo de competencia imperfecta en el lado de la oferta. Por ejemplo, si usted es propietario de una computadora personal, ¿no? De una laptop, probablemente utilicen alguna versión de Windows, ¿no? El sistema operativo que vende Windows, ¿no? Que vende Microsoft, mejor, perdón. Entonces, hace muchos años, cuando Microsoft diseñó Windows, solicitó a las autoridades del gobierno los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Mismos que pues le otorgaron, ¿no? Entonces, tales derechos otorgan a Microsoft el derecho exclusivo de fabricar y vender copias del sistema operativo Windows. Por tanto, si una persona quiere comprar una copia de Windows, no le queda más remedio que pagar a Microsoft, ¿no? Casi $100, que es el precio que la empresa decidió establecer para su producto, ¿no? Esto considerando que también es un mercado que no tiene mercado negro. Entonces se dice que Microsoft tiene un monopolio en el mercado de Windows. Entonces el modelo de conducta de la empresa que estudiamos ¿no? Anteriormente no describe adecuadamente las decisiones de negocio de Microsoft, ¿no? Entonces acá se analizan los mercados competitivos en los que existen muchas empresas que ofrecen, en esencia, productos idénticos, ¿no? Y que por lo tanto apenas influyen en el precio que fijan. En contraste, un monopolio como Microsoft no tiene competidores cercanos y por lo tanto tiene el poder de influir en el precio de mercado de su producto. Mientras que una empresa competitiva es tomadora de precios, un monopolio es creador de precios, ¿no? Acá pues se puede ver las consecuencias de este poder de mercado, ¿no? Cómo dicho poder modifica la relación entre los costos de la empresa, el precio al que vende su producto en el mercado. Entonces, una empresa competitiva toma el precio de su producto que determina el mercado y decide la cantidad del mismo que va a ofrecer para que el precio sea igual al costo marginal, ¿no? En cambio, en un monopolio va a establecer un precio superior al costo marginal, ¿no? Ese resultado es muy cierto, ¿no? En el caso del sistema operativo de Windows de Microsoft, ¿no? Entonces, el costo marginal de Windows, que es el coste adicional al que incurre Microsoft al imprimir una copia más de un programa en un CD, bueno, ahora ya viene instalado, ¿no? Es de solo algunos dólares, ¿no? Pero el precio de mercado de Windows es muy superior al costo marginal. No sorprende que los monopolios pues establezcan precios altos por sus bienes, ¿no? Los clientes de los monopolios pues no parecen tener más opción que la de pagar el precio que el monopolio establece, ¿no? Sea cual fuese. Pero, por ejemplo, de ser así, ¿por qué una copia, por ejemplo, de Windows no cuesta $1.000 o $10.000, ¿no? La razón también es que si Microsoft fijara un precio tan alto, pocas personas van a adquirir el producto, ¿no? Las personas comprarían menos laptops que usan Windows, optarían por comprar otros sistemas operativos, ¿no? Como Apple, o harían copias ilegales, como es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Un monopolio puede controlar el precio del producto que vende, pero como un precio alto reduce la cantidad de producto que van a comprar sus clientes, los beneficios del monopolio pues no son ilimitados. Entonces, al analizar las decisiones de producción y precios de los monopolios, también se deben analizar las repercusiones, ¿no? de los monopolios en la sociedad. Al igual que las empresas competitivas, las empresas monopólicas aspiran, ¿no? a maximizar los beneficios, pero este objetivo tiende a ramificarse por diferentes aristas, ¿no? Para las empresas competitivas y para los monopolios. En los mercados competitivos, los consumidores y los productores que solo toman en cuenta sus intereses personales se comportan como si los guiara
una mano invisible, ¿no? Que promoviera el bienestar económico. En cambio, en los monopolios no tienen el freno de la competencia, ¿no? El resultado, ¿cómo se podría decir? El resultado de un mercado de monopolio no suele ser el que más conviene a la sociedad. Entonces, según uno de los 10 principios de la economía, los gobiernos pueden mejorar en ocasiones los resultados del mercado, ¿no? Entonces, cuando se analizan los problemas de lo que los monopolios plantean a la sociedad, se estudia también las distintas formas en las que los diseñadores ya de políticas de gobierno pueden responder a estos problemas, ¿no? Por ejemplo, a ver, en Estados Unidos se ha vigilado desde hace tiempo los negocios de Microsoft, ¿no? Por ejemplo, en 1994 le prohibieron comprar una empresa que se llamaba Intuit, que era un proveedor líder de software de finanzas personales, ¿no? Aduciendo que la fusión de ambas empresas concentraría demasiado poder de mercado, ¿no? Entonces, eh, también, por ejemplo, si no me equivoco, en el 97, 98, el Departamento de Justicia opuso pues objeciones cuando Microsoft empezó a integrar su navegador de Internet en el sistema operativo de Windows, ¿no? Argumentando pues que esta adición extendería el poder de mercado de Microsoft a otras áreas, ¿no? A la fecha, pues Microsoft sigue teniendo fuertes altercados con las autoridades, ¿no? Antimonopolio dentro y fuera de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, vemos que también los monopolios siguen aumentando, ¿no? Tenemos así empresas que se van especializando más, que mientras más se especializan, más, y su producto es más necesitado, se sigue volviendo siguen creando monopolios, ¿no? Entonces, hay una pregunta, ¿por qué surgen los monopolios? Una empresa viene a ser un monopolio si es la única que vende un producto, ¿no? Y si este producto no tiene sustitutos cercanos, causa fundamental del monopolio va a ser, pues, erigir una barrera. Ya, perdóname. La causa, pues, como decía, la causa fundamental del monopolio va a ser erigir barreras de entrada. Un monopolio va a ser el único vendedor en su mercado, porque otras empresas no pueden entrar a este, ¿no? Competir con él. A su vez, pues, las barreras de entrada tienen tres causas principales, que son, pues, los recursos del monopolio, ¿no? Un recurso clave para la producción es, pues, propiedad de una sola empresa. Las regulaciones del gobierno. Las autoridades pues conceden a una empresa el derecho exclusivo de fabricar un producto o servicio. En el caso acá tenemos el del agua. El proceso de producción. Una sola empresa puede producir a un costo menor que un gran número de productores, ¿no? Esto sucede en el mercado. Entonces, hablando ya de los recursos del monopolio, ¿no? La manera más sencilla de que surja un monopolio es que una sola empresa sea propietaria de un recurso clave, ¿no? Nuevamente menciono el mercado del agua, ¿no? ¿no? Si docenas, por ejemplo, de habitantes de un pueblo tienen pozos en funcionamiento, el modelo competitivo, pues, describe la conducta de los vendedores, ¿no? Como consecuencia, pues, de la competencia entre los proveedores de agua, el precio del galón va a llegar a ser igual al costo marginal, ¿no? De extraer un galón adicional en un mercado competitivo. Pero si en el pueblo hay solo un pozo y es imposible extraer agua de otros lugares, el propietario del pozo tiene el monopolio del agua, ¿no? Entonces, como cabría de esperar, el monopolista tiene mucho más poder de mercado que cualquier empresa en un mercado competitivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un artículo de primera necesidad como el agua, el monopolista podría establecer un precio muy alto, ¿no? Aun cuando el costo marginal de extraer un galón de agua más sea bajo. Un ejemplo clásico de poder de mercado
como resultado de la propiedad única de un recurso clave es el caso de, hay una empresa de De Beers, ¿no? Que es la empresa sudafricana de diamantes, ¿no? Es una empresa sudafricana productora de diamantes, ¿no? De Beers fue una empresa fundada en el 88, 1888, por Cecil Rhodes, si no me equivoco, su nombre pues en inglés, que había controlado en ocasiones hasta el 80% de la producción mundial de las minas de diamantes, ¿no? Entonces, debido a que su participación en el mercado es menor de 100, no es exactamente un monopolio, ¿no? Pero aún así la empresa ha logrado ejercer influencia considerable sobre el precio de los diamantes en el mercado mundial, ¿no? Aunque pues la propiedad exclusiva de un recurso clave puede ser una causa de que surja un monopolio, en la práctica los monopolios raramente surgen por esta razón, ¿no? Las economías, pues, como verán, son grandes y los recursos son propiedad de muchas personas. De hecho, como muchos bienes se comercializan a nivel internacional, el alcance natural, ¿no? de sus mercados suele ser mundial, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay pocos ejemplos de empresas que tengan un recurso del cual no existan sustitutos cercanos, ¿no? Acá en el Perú, ah, se podría decir que el Perú puede tener cierto monopolio en el mercado de cochinilla. La cochinilla es ese insecto que cuando lo aplastan bota un tinte de color. De cierta manera hay un mercado ahí y la cochinilla pues solamente crece de manera saludable acá en el sur del Perú y poco en Bolivia, pero de ahí nada más. Entonces, monopolios creados por el gobierno también tenemos, ¿no? En muchos casos, pues monopolios surgen porque el gobierno ha otorgado a una empresa o a una empresa el derecho exclusivo, ¿no? De vender un bien o un servicio. A veces, pues, el monopolio es fruto únicamente del poder político, ¿no? Del aspirante a monopolio, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, los reyes concedían a sus amigos y aliados licencias de negocios exclusivas, ¿no? Otras veces los gobiernos conceden monopolios porque consideran que hacerlo es en aras del interés público, ¿no? Entonces, la legislación sobre patentes y derechos de propiedad intelectual son dos importantes ejemplos, ¿no? Cuando una compañía farmacéutica descubre un nuevo fármaco, puede solicitar a las autoridades una patente. Si las autoridades consideran que el fármaco es verdaderamente original, aprueban la patente, ¿no? La cual pues le otorga a la empresa el derecho exclusivo de fabricar y vender dicho fármaco durante un periodo de 20 años, ¿no? Así como pasó con las vacunas ahora del coronavirus, pues. Asimismo, pues cuando un escritor concluye una novela, puede solicitar los derechos de la propiedad intelectual, ¿no? Que son una garantía gubernamental que nadie puede imprimir y vender el libro sin la autorización previa del autor, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la venta de la novela, los derechos de propiedad intelectual convierten al novelista en un monopolio, ¿no? Entonces, es fácil entender los efectos de la legislación sobre patentes y derechos de propiedad intelectual, debido a que estas leyes pues, conceden un monopolio a un solo productor, ¿no? Entonces, de manera que inciden en que los precios sean más altos de los que serían en condiciones competitivas, ¿no? Sin embargo, al permitir que estos monopolios establezcan precios más altos y obtengan mayores beneficios, las leyes también fomentan algunas conductas deseables, ¿no? Porque es bueno, es necesario. Se permite a las compañías farmacéuticas tener el monopolio de los fármacos que inventan con el fin de fomentar la investigación, ¿no? A los autores se les permite tener el monopolio de la venta de sus libros como estímulo para que escriban más y mejores obras, ¿no? Así las leyes que rigen las patentes y derechos de propiedad intelectual tienen tanto beneficios como costos para la sociedad, ¿no? Los beneficios pues son el aumento de los incentivos para realizar actividades creativas, ¿no? Por otro lado, los costos que contrarrestan en cierta medida estos beneficios son los precios establecidos por el monopolio. También están los monopolios naturales, ¿no? En una industria, un monopolio natural es cuando una sola empresa puede ofrecer un producto o servicio al mercado completo a menor costo que dos o más empresas. Un monopolio natural surge cuando hay economías de escala en el rango de producción, ¿no? Entonces,
Eh, un ejemplo de monopolio natural es la distribución de agua. Para suministrar agua a los habitantes de una ciudad, una empresa debe construir una red de tuberías por toda la ciudad. Si compitieran dos o más empresas por el suministro de este servicio, cada una tendría que pagar el costo fijo de construir una red. Entonces, por lo tanto, el costo total promedio de agua es más bajo si solo una empresa abastece a todo el mercado, ¿no? Un ejemplo también es un puente que se usa tan poco que nunca está congestionado. El puente es excluible porque el cobro de peaje puede impedir su uso a cualquier persona, pero no es rival en el consumo, porque el hecho de que lo use una persona no va a reducir la capacidad de otras para usarlo, ¿no? Entonces, como la construcción del puente tiene un costo fijo y pues los usuarios adicionales causan un costo marginal insignificante, el costo total promedio de cruzar el puente disminuye a medida que aumenta el número de personas que lo cruzan. Por lo tanto, el puente es un monopolio natural. Cuando una empresa es un monopolio natural, se preocupa menos de la posibilidad de que otras empresas entren a su mercado y reduzcan su poder monopólico, ¿no? Normalmente una empresa pues tiene problemas para mantener su posición de monopolio, ¿no? Cuando no es propietaria de un recurso clave o no está protegida por el gobierno. Entonces, los beneficios de un monopolio atraen a nuevas empresas, ¿no? Al mercado, lo que hace que este mercado se vuelva más competitivo, de cierta manera. Por ejemplo, cuando entra Uber al mercado de taxis en el Perú, se volvió un monopolio, ¿no? La única aplicación eh, que ofrecía este servicio. Sin embargo, vemos como un monopolio atrae de cierta manera también a que se vuelva más competitivo y empezaron a aparecer diferentes aplicaciones, ¿no? Bit, Cabify, ahora hay Didi, ahora hay InDriver, ¿no? Y ya las tarifas, pues, las que podían ser altas, ahora ya se están equilibrando, ¿no? Inclusive salen nuevas que te ofrecen tarifas súper bajas, ¿no? Entonces, por el contrario, la entrada a un mercado en el que una empresa tiene un monopolio natural no es atractiva. Las empresas que aspiran a entrar a este mercado saben de antemano que no pueden conseguir los mismos costos bajos de que disfruta el monopolio existente, ¿no? Ya que después de entrar, cada empresa tendría una parte menor del mercado, ¿no? Esto sucede en el monopolio natural. Entonces, en algunos casos, el tamaño del mercado es uno de los determinantes de si una industria es o no es un monopolio natural. A diferencia de entrar por ejemplo, a un mercado que en un comienzo era un monopolio como Uber, en los cuales los costos pues son costos tecnológicos nomás. Hay otros mercados en los cuales entrar a competir a un monopolio es altísimo, ¿no? Como es, por ejemplo, la industria del armamentística. Mm, Entonces, consideren otra vez el caso del puente sobre un río. Entonces, cuando la población es pequeña, el puente puede ser un monopolio natural. Un solo puente puede pues satisfacer toda la demanda para cruzar el río con el menor costo posible. Sin embargo, a medida que la población crece y el puente se congestiona, para satisfacer toda la demanda, podrían ser necesarios dos o más puentes que cruzan el mismo río, ¿no? Así pues, a medida de que el mercado se expande, un monopolio natural puede convertirse en un mercado competitivo. Entonces, hemos visto que que, ¿no? A diferencia de los mercados competitivos, ¿no? Los monopolios, en el caso de, claro, los monopolios no distribuyen eficientemente los recursos. Entonces, los monopolios producen una cantidad inferior a la que es socialmente deseable y como resultado van a establecer precios superiores al costo marginal. Entonces, los diseñadores de las políticas del sector público pueden responder al problema de monopolio en una de las cuatro maneras siguientes, ¿no? ¿Qué hacen cuando hay un monopolio? Uno es tratar que las industrias que funcionan como monopolios sean más competitivas. Lo otro es regular la conducta de los monopolios, ¿no? Lo tercero sería, pues, convertir algunos monopolios privados en empresas públicas, que es lo que han hecho algunos. Y lo otro es no hacer nada, pues, ¿no? Esperar a que el mercado se regule por sí solo. Esas son cuatro acciones que hacen los diseñadores de políticas públicas, ¿no?
Ahora podemos ver también el oligopolio. Vamos a hablar un poco del oligopolio. Sí. Si tienes a ver, si uno va a una tienda a comprar eh, pelotas de fútbol, probablemente compraría una de las siguientes marcas, ¿no? Adidas, Nike, Puma, eh, Lotto, ¿no? Entonces estas marcas fabrican casi todas las pelotas de fútbol que se venden en el mercado, ¿no? En conjunto, pues determinan la cantidad de pelotas de fútbol que se van a producir. Entonces, dado la curva de demanda de mercado, el precio al que las van a vender también, ¿no? Entonces, el mercado de pelotas de fútbol es un ejemplo de un oligopolio. La esencia de un mercado oligopólico es que hay muchos vendedores, como resultado, perdóname, que hay hay pocos vendedores, y hay muchos compradores. Como resultado, pues las acciones de cualquiera de los vendedores en el mercado pueden tener un gran impacto en los beneficios de los otros vendedores, ¿no? Entonces, las empresas oligopólicas, de cierta manera, son interdependientes de una forma en que las empresas competitivas no lo son, ¿no? Vemos aquí el ejemplo de Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Que ambas son dos empresas que producen casi lo mismo, diferente sabor por poco, y un impacto, un cambio en el precio puede significar el incremento de ventas o la disminución de ellas, ¿no? De la competencia. Entonces, si comenzamos a analizar el oligopolio, nos puede brindar la oportunidad de introducir la teoría de juegos, es decir, el estudio de cómo se comportan las personas en situaciones estratégicas, ¿no? Por estratégica entendemos una situación en la cual una persona, al elegir entre modos de actuar alternos, deben tomar en consideración cómo podrían responder otros a las acciones que el otro emprende, ¿no? Entonces, el pensamiento estratégico es crucial no solo para jugar ajedrez, ¿no? Sino también para tomar muchas decisiones de negocios. Entonces, debido a que los mercados oligopólicos solo tienen una cantidad pequeña de empresas, cada una de ellas debe actuar estratégicamente, ¿no? Cada empresa sabe que sus beneficios dependen no solo de cuánto produce, sino también de cuánto producen las demás empresas. Entonces, al tomar la decisión sobre cuánto producir, cada empresa dentro de un oligopolio debe tomar en consideración cómo su decisión puede afectar a las decisiones de producción de todas las demás empresas, ¿no? Entonces, la teoría de juegos acá no es necesaria para entender los mercados competitivos y monopólicos, ¿no? En un mercado de competencia perfecta o competencia monopolística, cada empresa es tan pequeña comparada con el mercado que las interacciones estratégicas con otras empresas no son importantes. En un mercado monopólico no hay interacciones estratégicas porque el mercado cuenta con una sola empresa, ¿no? Sin embargo, pues acá la teoría de juegos es útil para entender los oligopolios y muchas otras situaciones en las que un número pequeño de participantes interaccionan. La teoría de juegos sirve para explicar las estrategias que las personas eligen, ya sea para jugar fútbol o para vender pelotas de fútbol. Entonces, debido a que un mercado oligopólico tiene solo un número pequeño de vendedores, una característica fundamental del oligopolio es la tensión entre la cooperación y el interés propio. El grupo de empresas oligopólicas se beneficia y coopera y actúan como un monopolio. Es decir, si produce una pequeña cantidad de producto y establece un precio por encima del costo marginal, ¿no? Pero como empresa, como cada empresa oligopólica se preocupa solo por su propio beneficio, existen fuertes incentivos en acción que dificultan que el conjunto de empresas mantenga el resultado obtenido en cooperación, ¿no? Vemos los casos de los cárteles, por ejemplo. Los cárteles uh, son cuando los oligopolios concertan precios. Eso está penado, ¿no? Eso es un delito porque en Indescopio hemos visto el último caso, si no me recuerdo, era el caso de los papeles higiénicos, ¿no? Varias empresas de papel higiénico concertaron precios, ¿no? Y esto fue denunciado, fue multado y todo, ¿no? Sin embargo, siguen operando con toda tranquilidad. Entonces,
Tenemos un monopolio, que es una sola empresa, que vende con muchos compradores, ¿no? Tenemos el duopolio, que son dos empresas que venden y muchos compradores. Tenemos el oligopolio, que son pocas empresas y muchos vendedores, muchos compradores, ¿no? En este caso American Express, Visa, Mastercard. Y por el lado de la demanda, hay mercados que solamente tienen un comprador y muchos vendedores, como es el caso del Estado, por ejemplo. También hay el caso del oligopsonio, ¿no? Que son pocos compradores y muchos vendedores. Entonces, por el lado de la oferta tenemos tres tipos, ¿no? Monopolio, duopolio y oligopolio. Por el lado de la demanda tenemos un monopsonio, que es un comprador y muchos vendedores, y pocos compradores, que en el oligopsonio tenemos pocos compradores y muchos vendedores. Tenemos el gráfico de la competencia perfecta, en el cual recuerden que en el equilibrio, el costo marginal va a ser igual al ingreso marginal, y el precio promedio va a ser igual al ingreso promedio. Sin embargo, cuando ya ocurren cambios, ¿no? Por ejemplo, en un mercado monopólico, tenemos pues que empiezan a aparecer excedentes, ¿no? Y que se manifiestan en pérdidas sociales. Y se ve pues que se maximiza el ingreso marginal, ¿no? Al final salen beneficiadas las empresas. Ahora vamos a las cuentas nacionales. Casi todos los países, por no decir todos, calculan los ingresos, ¿no? Y los ingresos nacionales y cuánto se producen. Entonces, por ejemplo, a ver, cuando usted tiene, o cuando uno termina la escuela y empieza a buscar un trabajo de tiempo completo, una, la experiencia de cierta manera estará modelada en alto grado por las condiciones económicas prevalecientes, ¿no? En algunos años, pues, las empresas en la economía están expandiendo su producción de bienes y servicios, ¿no? El empleo está aumentando, y de cierta manera, bueno, antes de pandemia era fácil encontrar trabajo, ¿no? En otros años, las empresas, como en pandemia ya, están recortando su producción, el empleo estaba en declive, y encontrar trabajo se volvió complicado. Entonces, no sorprende que cualquier estudiante universitario que ingrese a la fuerza laboral eh, con más facilidad en un año de expansión que que en un año de contracción económica, ¿no? Entonces, debido a que la salud de la economía general nos afecta pues profundamente a todos, los medios reportan ampliamente los cambios en las condiciones económicas. De hecho, es difícil leer un periódico, verificar un servicio de noticias en línea o encender la TV sin ver alguna estadística recién reportada acerca de la economía. Entonces, la estadística podría medir el ingreso total de todos en la economía, ¿no? El Producto Bruto Interno, en este caso el PBI, ¿no? La tasa a la cual los precios promedio aumentan o disminuyen, que es la inflación, la deflación. ¿Qué más? El porcentaje de fuerza laboral que no tiene trabajo, ¿no? Que es el desempleo. El gasto total de las tiendas, las ventas al menudeo, o el desequilibrio del comercio entre Estados Unidos y el resto del mundo. Todas estas estadísticas son macroeconómicas, en vez de hablarnos sobre un hogar, empresa o mercado en particular, pues estas estadísticas indican algo acerca de la economía, ¿no? Entonces, como recordarán, la economía está dividida en dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía, ¿no? La microeconomía es el estudio de la forma en la cual los hogares y las empresas toman decisiones y de la forma en la cual interactúan unas con otras en los mercados. La macroeconomía viene a ser el estudio de la economía como un todo. Entonces su meta es explicar los cambios que afectan
de manera simultánea muchos hogares, empresas y mercados. Entonces los macroeconomistas abordan diversas preguntas, ¿no? Como, a ver, ¿por qué el ingreso promedio es alto en algunos países mientras que es bajo en otros? ¿Por qué los precios en ocasiones aumentan rápidamente mientras que otros son más estables? ¿Por qué hay una expansión de la producción y el empleo en algunos años y una contracción en otros? Entonces esas preguntas son todas de naturaleza macroeconómica, ¿no? Debido a que conciernen el funcionamiento de la economía completa. Entonces, debido a que la economía como un todo es solamente una colección de muchos hogares y empresas que interactúan en numerosos mercados, la microeconomía y la macroeconomía están estrechamente vinculadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las herramientas básicas de la oferta y la demanda son tan fundamentales para el análisis macroeconómico como lo son para el análisis microeconómico, ¿no? Sin embargo, el estudio de la economía en su totalidad pues plantea algunos retos nuevos, ¿no? También. Entonces aquí vamos a discutir algunos de los datos que utilizan los economistas y los diseñadores de políticas para supervisar el desempeño de la economía. Entonces estos datos reflejan los cambios económicos que los macroeconomistas tratan de explicar, ¿no? Y vamos a ver el PBI, el Producto Bruto Interno, que mide el ingreso total de una nación. Entonces el PBI, ¿por qué? Esa es a ver, vamos a primero acá, es la estadística, ¿no? De la estadística económica, ¿no? Que se observa más de cerca debido a que se piensa que es la medida que mejor resume el bienestar económico, ¿no? De una sociedad. Por ejemplo, si usted fuera a juzgar cómo le va económicamente a una persona, primero podría ver su ingreso, ¿no? Pues una persona con un ingreso alto puede abordar más fácilmente las necesidades y los lujos de la vida, ¿no? Entonces no sorprende que las personas con mayores ingresos disfruten de estándares de vida más altos, ¿no? Mejores viviendas, cuidados de salud, carros más lujosos, vacaciones más ostentosas, ¿no? Etcétera. Entonces la misma lógica se aplica a la economía completa, ¿no? De un país. Cuando se juzga si una economía se está desempeñando bien o mal, es natural ver el ingreso total que todas las personas en la economía están ganando, ¿no? Cuando se observa el PBI, ¿no? Esa es la tarea del PBI. El PBI mide dos cosas a la vez. El ingreso total de todas las economías en la economía, ¿no? De todas las personas en la economía, y el gasto total en los bienes y servicios producidos en la economía. Entonces el PBI puede desempeñar el truco de medir tanto el ingreso como el gasto total, debido a que los dos son realmente lo mismo, ¿no? Para una economía como un todo, el ingreso debe ser igual al gasto, ¿no? ¿Por qué es cierto eso? Pues el ingreso de una economía es lo mismo que su gasto, debido a que cada transacción involucra a dos partes, a un comprador y a un vendedor. Entonces, cada unidad monetaria gastada por algún comprador es un ingreso de algún vendedor, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que tenemos una persona que se llama ya, César, le paga a Víctor 100 soles por pintar su cuarto, ¿no? En este caso, Víctor es un vendedor de un servicio y César es un comprador, ¿no? Víctor gana 100 soles y César gasta 100 soles. Por lo tanto, la transacción contribuye equitativamente al ingreso de la economía y a su gasto. Entonces, el PBI no importa si se mide como el ingreso total o como el gasto total, va a aumentar en 100. Entonces, los hogares compran bienes y servicios a las empresas, ¿no? Y estas utilizan su ingreso para pagar su salario a los trabajadores, ¿no? El alquiler a los propietarios del terreno y las utilidades a los propietarios de las empresas. Entonces el PBI es igual a la cantidad total gastada por los hogares en el mercado de bienes y servicios. También es igual a los salarios totales, el alquiler y las utilidades pagadas por las empresas en los mercados de factores de producción, ¿no? Otra manera de ver la igualdad del ingreso y del gasto es con el diagrama de flujo circular. Como se podrá recordar, a ver, este diagrama va a medir eh, las transacciones entre los hogares y las empresas en una economía simple, ¿no? Va a simplificar las cosas suponiendo que los hogares compran todos los bienes y servicios que los hogares gastan y que los hogares gastan todos sus ingresos, ¿no? En esta economía, cuando los hogares compran bienes y servicios a las empresas, estos gastos fluyen a través del mercado de bienes y servicios, ¿no? Y cuando las empresas a su vez
utilizan el dinero que reciben de las ventas para pagar los salarios de los trabajadores, el alquiler del terreno y la utilidad de los productores de la empresa. Este ingreso fluye a través de los mercados de factores de producción, ¿no? Entonces el dinero va a fluir continuamente de los hogares a las empresas y después de regreso a los hogares, ¿no? Entonces el PBI mide este flujo de dinero. Lo podemos calcular para esta economía en una de las formas, ¿no? Al sumar el gasto total de los hogares o sumar el ingreso total, ¿no? Salario, alquiler, utilidades, que es lo que pagan por las empresas. Entonces, debido a que todo el gasto de la economía termina siendo un ingreso de alguien, el PBI es el mismo sin importar cómo lo calculemos. En la economía actual es más complicado que lo que se puede observar en la figura, ¿no? Los hogares no gastan todo su ingreso, le pagan una parte del mismo al gobierno en forma de impuestos y ahorran otra para utilizar en el futuro. Además, los hogares no compran todos los bienes y servicios producidos en la economía. Los gobiernos compran algunos bienes y servicios y otros los compran las empresas que planean utilizarlos en el futuro para fabricar sus productos, tienen un stock. Sin embargo, pues la lección básica sigue siendo la misma, ¿no? No importa si un hogar, el gobierno o una empresa compran un bien o servicio, la transacción tiene un comprador y un vendedor. Por lo tanto, para la economía como un todo, el gasto y el ingreso siempre van a ser iguales, ¿no? Entonces, habiendo discutido, pues, ¿no? El significado del Producto Bruto Interno en términos generales, eh, ya para finalizar la clase de hoy, pues, ¿no? Este, vamos a ser más precisos acerca de la forma en la cual se mide esta estadística, ¿no? La siguiente, pues, es una definición del PBI como una medida del gasto total, que es, pues, el PBI es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo en un periodo determinado, ¿no? Entonces, considerando esa frase de que el PBI es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado, parece bastante simple, ¿no? Pero de hecho surgen muchos aspectos sutiles cuando se calcula el PBI de una economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el PBI es el valor de mercado, probablemente usted ha escuchado el adagio, ¿no? No puedes comparar manzanas con naranjas. Sin embargo, el PBI hace exactamente eso, ¿no? El PBI suma muchos tipos de productos en una sola medida del valor de la actividad económica. Para hacerlo, pues utiliza los precios del mercado, debido a que los precios del mercado, pues miden la cantidad que las personas están dispuestas a pagar por diferentes bienes. Eso refleja el valor de esos bienes, ¿no? Entonces, si el precio de una manzana es dos veces el precio de una naranja, entonces la manzana contribuye al PBI con el doble de lo que contribuye una naranja, ¿no? Ahora, con la frase el PBI es el valor de mercado de todos, de todos. El PBI se trata de ser amplios. Incluye todos los artículos producidos en la economía y vendidos legalmente en los mercados. El PBI mide el valor de mercado no solo de manzanas y naranjas, sino también de peras, toronjas, libros, películas, cortes de cabello, cuidados de salud, etcétera, ¿no? El PBI también incluye el valor de los mercados de servicios de vivienda proporcionados, ¿no? Por ya sea la gran cantidad de inmuebles que hay en la economía, por las casas en alquiler, ¿no? El, sin embargo, pues muchas personas son propietarias del lugar donde viven, ¿no? Por lo tanto no pagan alquiler. El gobierno incluye también estas viviendas ocupadas por sus propietarios en el PBI, estimando su valor de arrendamiento también, ¿no? Entonces el PBI se basa en el supuesto de que el propietario le está alquilando la casa a él mismo, ¿no? Entonces ya un tema de alquiler es pues que eh, el PBI excluye la mayoría de los artículos producidos y vendidos ilícitamente, ¿no? Como las drogas ilegales. También excluye la mayoría de artículos que se producen y consumen en el hogar y que por consiguiente nunca ingresan al mercado, ¿no? Los vegetales que usted compra en la tienda de alimentos son parte del PBI. Los vegetales que siembra en su jardín no lo son, ¿no? Entonces estas exclusiones del PBI en ocasiones pueden conducir a resultados paradójicos, ¿no? Por ejemplo, cuando César le paga a Víctor para que pinte su habitación, esta transacción es parte del PBI, pero si César se fuese a, qué sé yo, a
fuese a hacer se mude, ¿no? A vivir con Víctor, la situación va a cambiar, ¿no? Si fuese su roommate, por ejemplo. Aun cuando Víctor puede seguir pintando la habitación de César, el valor va a quedar fuera del PBI, ¿no? Debido a que el servicio de Víctor ya no se va a vender en el mercado, ¿no? Entonces, cuando ellos se vuelven roommates, viven así con dos, tres personas más, el PBI va a disminuir porque Víctor va a dejar de ofrecer su servicio, ¿no? Y ahora hay un lado de los bienes y servicios. El PBI incluye tanto bienes tangibles, comida, ropa, autos, como bienes intangibles, ¿no? Cortes de cabello, limpieza doméstica, visitas al médico, ¿no? Entonces, cuando usted compra un disco, ¿no? Bueno, antes, ¿no? Un disco de su grupo favorito, está comprando un bien y el precio de compra es parte del PBI, ¿no? Entonces, cuando paga por asistir a un concierto del mismo grupo musical, está comprando un servicio, ¿no? Y el precio de la entrada es parte del PBI. Cuando hablan de bienes finales, pues cuando la empresa, por ejemplo, una empresa que produce papel, que después eh, Visa utiliza para elaborar tarjetas de crédito, el papel se llama un bien intermedio, la tarjeta se llama un bien final. Entonces el PBI solo incluye el valor de los bienes finales. Esto se hace debido a que el valor de los bienes intermedios ya está incluido en los precios de los bienes finales, ¿no? Entonces sumar el valor del mercado de papel al valor del mercado de la tarjeta duplicaría este conteo, ¿no? Es decir, se contaría incorrectamente dos veces el papel. Una excepción importante de este principio surge cuando se produce un bien intermedio y en vez de que se utilice, se añade el inventario de bienes de una empresa para su uso o su venta en fechas posteriores, ¿no? Entonces este bien intermedio en realidad se traduce en un bien final, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Ford produce y vende un auto nuevo, el valor del auto está incluido en el PDI, ¿no? Cuando una persona le vende su auto usado a otra persona, el valor del auto no está en el PBI, ¿no? Cuando se refiere a dentro de un país, el PBI, es porque el PBI mide el valor de la producción dentro, ¿no? Del territorio. Cuando un argentino trabaja temporalmente aquí en Perú, su producción es parte del PBI de Perú, ¿no? Cuando un peruano es propietario de una fábrica en Argentina, la producción de esta fábrica no es parte del PBI de Perú, es parte del PBI de Argentina, ¿no? Entonces, los artículos se incluyen en el PBI de una nación si se producen internamente, sin importar la nacionalidad del productor, ¿no? En un periodo determinado, es porque el PBI mide el valor de la producción que tiene lugar dentro de un intervalo de tiempo específico, ¿no? El intervalo es usualmente un año o un trimestre. El PBI lo que mide es el flujo del ingreso y el gasto de la economía durante ese intervalo, ¿no? Entonces, cuando el gobierno reporta el PBI de un trimestre, presenta por lo general el PBI a una tasa anual. Eso significa que la cifra reportada para el PBI trimestral es la cantidad de ingreso y gasto durante un trimestre, multiplicada por 4, ¿no? Entonces, el gobierno utiliza esta regla convencional de manera que las cifras trimestrales y anuales del PBI se pueden comparar más fácilmente. Entonces, además, cuando el gobierno reporta trimestralmente el PBI, presenta datos después de que se han modificado mediante un procedimiento estadístico llamado ajuste estacional. Los datos no ajustados muestran claramente pues, que la economía produce más bienes y servicios durante algunas épocas del año que otras. Am, Como pues podríamos ver las compras de la temporada de los días festivos de diciembre representan un punto alto, ¿no? Entonces, cuando supervisan la condición de la economía, los economistas y los diseñadores de políticas a menudo quieren ver más allá de los cambios estacionales regulares, ¿no? Por lo tanto, los expertos pues, en estadísticas de gobierno ajustan los datos trimestrales para eliminar estas fricciones, ¿no? Entonces, ya para cerrar, tenemos el PBI, y recuerden lo que es, qué está incluido, qué está excluido del PBI. ¿Cómo se calcula el PBI? Se calcula por 5 componentes, ¿no? El consumo, el ingreso, la inversión, el gasto, el gobierno, más las exportaciones menos las importaciones.
Acá tenemos el gasto total en bienes y servicios, tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso. Tenemos los métodos de cálculo, que es el valor de los bienes y servicios finales, y el gasto total, ¿no? Gasto recuerden, G y C. Gasto, lo que gasta el gobierno, lo que se gasta en inversión, y lo que se gasta en consumo, ¿no? C más I más G, y las exportaciones netas, que vienen a ser las exportaciones, menos las importaciones, ¿no? Entonces recuerden, la fórmula del PBI es igual al consumo total, más la inversión total, más el gasto gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. PBI real es el valor de los bienes y servicios finales utilizando los precios de un año determinado. Base, ¿no? Que usualmente en el BCR utiliza el 2007, 2009. PBI nominal es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un año, considerando los precios de ese año, ¿no? Entonces, el PBI real no es el mismo que el nominal, ¿no? Porque el PBI nominal no considera la inflación, solamente considera el precio y la producción. Entonces el PBI real solamente te fija cuánto ha incrementado un producto. Entonces el PIB per cápita es una medida de producto promedio por persona, ¿no? Pero como dice acá, pero no es una medida de política apropiada. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de PIB real y PIB nominal. Tenemos cantidad de manzanas producidas de un año a otro, de 2000, 2200, y el precio de un año a otro subió 0,5 centavos. Tenemos la cantidad de naranjas producidas de 1000 a 1200, el precio de naranja subió de 0,50 a 0,70. Entonces el PIB en millones de dólares subió, de 1000 subió a 1500, ¿no? Porque tienes 2000 por 0,25, que es $500, cantidad de naranjas, 1000 por el precio, son otros $500. Entonces, 500 más 500, $1000, ¿no? Entonces, en el año 2 tenemos, ¿cuánto sería cantidad de manzanas? 2200 por 0,30 y 1200 por 0,70, lo cual me sale 1500, ¿no? En cambio, porque yo considero los precios del siguiente año. En cambio, en el PBI real, yo me quedo con el precio base, ¿no? Por ejemplo, y veo que cambia, ¿no? Solamente consideran el PBI real, porque no considero un aumento en el precio. Entonces, ¿qué hago para hallar el PBI real del año 2? Multiplico la cantidad de manzanas producidas en el año 2, pero con el precio del primer año. Lo mismo con las naranjas. La cantidad del año 2, pero por el precio de la naranja del año 1. Entonces puedo ver el PBI real, que es cuánto ha crecido, cuánto ha crecido un año tras otro, pero en base a producción real, ¿no? Entonces aquí vemos el PBI nominal versus el real en Estados Unidos, ¿no? Vemos que hay una fuerte variación por una alta inflación también, ¿no? A veces es engañoso. Lo mismo aquí en Uruguay. También vemos la tasa de desempleo. Es un gráfico de desempleo en Estados Unidos. De acuerdo a la raza, ¿no? Son estudios, ¿no? Tasa de desempleo. Y la relación que hay el crecimiento y el desempleo, ¿no? Hay una relación entre el crecimiento del PDI y los cambios en la tasa de desempleo. Usualmente cuando a mayor crecimiento va a haber menor desempleo. Por eso se estudia bastante el PDI, ¿no? Usualmente cuando cae, ¿no? Eh, el PDI va a aumentar el desempleo, ¿no? Entonces, aquí vemos la relación del PDI real y el desempleo en Estados Unidos, un estudio de 49 al 2004. Vemos una tasa, una relación negativa, ¿no? Mientras sube uno, mientras sube el PDI, el desempleo va a bajar, y viceversa. Baja el PDI, sube el desempleo. Pues acá tenemos el índice de precios a nivel agregado, que recomiendo que lo revisen, que es básicamente el costo de la canasta básica, ¿no? ¿Cómo se calcula la inflación? Cuando ven las noticias, ¿no?
subió la inflación en 5%, le dice, no, imaginemos, ¿no? No sube así, pero sube, imaginemos que subió de un año a otro, ya de un año a otro, la tasa objetivo del BCR de inflación es 4%, ¿no? ¿Cómo se calcula? Pues un cambio en el índice de precios, ¿no? Eh, Tienen ciertos productos que están dentro de una canasta, entonces del año 2020 lo comparan con el año 2019, por ejemplo. Entonces ese cambio en la canasta de precios viene a ser el índice de inflación. Y aquí viene, calculando el costo de una canasta, después de la helada, antes de la helada. Y aquí, bueno, hay una definición más clara, ¿no? La tasa de inflación es el cambio porcentual en un índice de precios en un periodo determinado, ¿no? La composición cada país tiene una diferencia de composición del índice de precios del consumidor, dependiendo de la canasta básica, ¿no? Aquí vemos el IPC como ha ido aumentando en Estados Unidos desde 1913 hasta el 2004. Este está muchísimo más. Lo están controlando con políticas contracíclicas, monetarias, que vamos a verlo también en este curso. Así que pues nada, repasen el tema de los mercados, que es una competencia perfecta, que es un mercado imperfecto, el monopolio, el oligopolio, eh, de ahí cómo están conformados, pues, ¿no? El monopolio, el oligopolio, y las cuentas nacionales, cómo está conformado el PBI. Esos son los conceptos básicos que deben recordar, ¿no? Y la importancia de los flujos, eh, la importancia de que es un mercado competitivo, pero quédense con esas ideas, ¿no? La competencia perfecta, la competencia imperfecta, cuáles son estos factores, qué mercados podemos encontrar en la competencia imperfecta, monopolio, duopolio, oligopolio, las cuentas nacionales, cómo, pues, qué explica el flujo de diagrama circular y cómo está compuesto el PDI, ¿no? Y qué representa el PDI y por qué es importante medir el PDI, ¿no? Porque el PDI te da un indicador de indicadores secundarios, ¿no? Si te muestra el primer escaneo de la salud de tu país, se podría decir, ¿no? Así que pues nada, chicos, lo dejo hasta la siguiente clase. Me extendí un poco, así que pues cualquier consulta o pregunta que puedan tener, no duden mandarme un correíto y con gusto los estoy ayudando. Así que pues nada, que tengan muy buenas noches, nos vemos el viernes. Gracias.